Pues buenos días. En unos minutos vamos a tener la mesa de trabajo con la IP, me refiero al Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Coparmex, entre otros, sobre el tema de las empresas fantasma, el famoso delito de compraventa de facturas. Ya hay un dictamen, ese dictamen es pues la dictaminación de la iniciativa de un servidor que hoy va a ser sujeta a discusión y que ya hicimos algunos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer. Yo quisiera permitirme mostrarles como ejemplo una factura. Obviamente esta de Aeroméxico no es una factura falsa, pero la voy a agarrar como ejemplo. Esta es una factura por 300 pesos. Como es un servicio, son 300 masiva. ¿Qué pasa cuando se compra, adquiere o enajena una factura falsa que simula una operación? Bueno, esos 300 que la empresa recibe como ingreso deberían pagar un impuesto sobre la renta del 35%, es decir, 105 pesos sobre el ingreso de la empresa. Y al mismo tiempo, la empresa me va a cobrar por yo consumir un IVA. 16% de IVA son 48 pesos. ¿Qué quiere decir? Que por esta sencilla operación, el erario, el gobierno de México, iba a recibir 153 pesos de impuestos. Pero ¿qué pasa? Hay allá afuera en el mercado nacional miles de facturas falsas, empresas factureras que con este proceso se van a comer y robar los 105 pesos que debió haber pagado la empresa que compró la factura, y se van a comer y robar el IVA que iba para Hacienda. Es decir, estos 153 pesos, lejos de llegar a la hacienda pública para programas sociales o productivos, van a quedar en las manos de un delincuente, de la delincuencia organizada que compra y vende facturas. Bueno, este ejemplo, ahora déjenme lo llevo a hechos reales. En 2018, la Prodecon hizo un estudio exhaustivo que está en la iniciativa, que el valor de las operaciones de las facturas falsas que conocemos, pueden ser muchas más, pero las que conocemos son 2.100.000.000.000 de pesos. 2,1 billones de pesos es el monto de las facturas falsas. ¿Qué quiere decir? Que el 35% de ese monto va a ser robado por quien compró la factura. 800,000 millones de ICR van a evadir los que compran las facturas. Y además, el 16% de IVA, otros 300,000 millones de pesos, van a evadir y se van a comer los que la vendieron. Esto quiere decir que hoy en día México pierde 1.07 billones de pesos por la compraventa de facturas. Eso no es lo peor. La compraventa de facturas genera corrupción, porque es el esquema vía el cual sacan dinero de la federación, de los estados, de los municipios, y como gran ejemplo tenemos la estafa maestra o todo este proceso de Chihuahua, donde un cuate del PRI, el Conejo, algo así le dicen, desvió millones de pesos a las campañas del PRI. Además, es la manera en que el crimen organizado y los narcos lavan el dinero del contrabando y las drogas. Y por último y muy sencillo, es la manera en que los contribuyentes grandototes
no le están poniendo al país y se están quedando y robando impuestos. Por todo esto es que es urgente que en este año ataquemos la compraventa de facturas. Le vamos a dar al país 1 billón más, es decir, AMLO ahora sí va a festejar, ayer no tenía nada que festejar, pero ahora sí, en lugar de 6 billones va a tener 7. Subiríamos nuestro índice de recaudación fiscal de 13 a 18, llegando por fin al promedio que nos pide la OCDE. Y esto es lo que hoy les vamos a circular a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, que soy integrante, y de Hacienda. Es ahora sí que el dictamen pulido y avalado por los órganos empresariales, que prácticamente lo que se pulió es lo siguiente. Este dictamen va exclusivamente a atacar la compra-venta de facturas. No nos vamos a meter con defraudación fiscal o equiparada. Ese es otro tema, es otro boleto. Vamos a ir únicamente por la compraventa de facturas. Se va a crear el 113 bis del Código Fiscal, que establece que estará en prisión de 5 a 8 años quien adquiera, expida o enajene comprobantes fiscales que amparen actos simulados o falsos. ¿Por qué de 5 a 8? Porque con esto ya no van a tener la capacidad de pagar fianza y salir. Ese pelado va para adentro. Aunque regrese lo robado, no se le va a perdonar, porque hoy su tranza es que avientan 100 facturas, se roban el dinero de 100 facturas, los cachan por una, y esa una pues te la pago y no entro a la cárcel. No. Ahora detectando una vas para adentro. ¿Qué le preocupaba a la IP? Oye, ¿qué pasa si de repente una pyme le dan una falsa y no se dio cuenta? O mi empleado salió de viaje y en los viáticos me metió una factura falsa y no me di cuenta. No se preocupen. Lo que estamos estableciendo es, el que vende la factura es delito siempre, sin importar el monto. Quien la compra, quien la adquiere, ahí sí vamos a poner un límite, un tope, una salvavidas de 2 millones de pesos. Ya no hay excusas que me equivoqué, que no me di cuenta, que el contador. No. Si ya acumulaste facturas falsas por más de 2 millones de pesos, vas para adentro por delinquir. Y lo que está ahorita en debate es si el delito se vuelve o no una prisión preventiva oficiosa, porque obviamente cuando 2 o 3 empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada. 2 o 3 empresarios haciendo trampa. Eso es lo que ahorita está en debate, si lo metemos o no a prisión preventiva oficiosa, porque sería un arma muy útil, ya no andaríamos batallando ni correteando. Encontramos al facturero y va para adentro con todos sus proveedores. Cierro diciendo que hace una semana la jefa del SAT advirtió que en lo que va de su administración ya detectaron muchos esquemas de facturación, fácilmente una evasión de 370,000 millones de pesos, y estoy convencido que esta figura con extinción de dominio, con 3 de 3, son realmente las herramientas que van a acabar con la corrupción en este país y obviamente con la evasión fiscal. Muchas gracias. Por otra parte, nada, si nos puedes detallar un balance de lo que fue lo que esta mañana aprobaron en ley de austeridad. Tú hablaste ayer sobre muchas inconsistencias y muchas acciones que no están previstas en la ley de inconstitucionalidad, y si se van a sumar a una acción ante la Corte. Sí, la idea es que esta iniciativa se vote en comisiones y en el primer extraordinario que tengamos en agosto se haga ya realidad, para que entonces pase a diputados y con mucha anticipación poder meter estos montos al presupuesto 2018.
Entonces estamos obligados que esto salga y sea vigente más tardar septiembre, octubre del año que entra. Sobre la ley de austeridad, pues sí, definitivamente es una pena que ayer los mismos senadores de Morena llegaban a felicitar, a decirnos que subiéramos a redes las reservas para que la gente se dé cuenta y haya más presión, porque es mucha línea la que ellos reciben. Hay gente honorable, juristas en Morena, que saben que lo que ayer salió se va a caer en la corte. Me cansé de recitarles todas las jurisprudencias que van a violar. Me sorprende que hay senadoras de Morena que no sé si algún asesor mañoso o de plano por desconocimiento dicen que la jurisprudencia de la Corte no nos obliga a los senadores. Imagínense una senadora diciendo que lo que la Corte resuelve no nos obliga. Así de deprimente es el nivel de debate de este Senado. Entonces, pues vamos a tener que ir a la Corte y como ya ganamos y se los dijimos con la ley de remuneraciones, con la famosa compensación universal, como va a pasar con las estancias y muchos más procesos que tenemos, pues vamos a volver a exhibir la ignorancia de estos senadores y la mayoriteada y el albazo de Morena. Si tuviera que resumir en 3 puntos los 11 que les manifesté, que no dudo que haya más, pero en el albazo pues no pudimos estudiar todo. Uno muy sencillo es la violación al artículo 5º. No puede el gobierno alegar ni información privilegiada, no puede el gobierno alegar ninguna argucia, salvo que por un delito un juez condene a un servidor público y lo inhiba de participar en el sector privado. Fuera de eso, no puedes bloquearle a ningún servidor público ir a trabajar a donde le plazca, si es de manera lícita, y todavía ayer, no solamente 5 años, 10. Una ridiculez. Fíjate, por ejemplo, los ministros, que esos sí tienen información privilegiada, la ley solamente les impide 2 años ejercer litigio. Otros puestos 3. No, ayer porque las puedo, 10. Bueno, vamos a la corte, les van a dar una tunda, los van a exhibir, se les va a caer todo el proceso y va a tener que salir AMLO en un año a decir pues que no hay ley de austeridad porque la corte es muy mala, es perversa, es la mafia del poder. No, aquí es la ignorancia del poder. Eso de gobernar no tiene ciencia, sí tiene, hay que saber de derecho, hay que conocer la jurisprudencia, los tratados. Por eso no tengo duda que esa ley de austeridad pues va a salir mocha, porque nos vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad, vamos a ganar con la mano en la cintura, basta con mostrar la jurisprudencia que mostramos y en unos meses pues esta ley va a quedar mocha, va a quedar parchada y no va a cumplir el fin al que podía haber cumplido si hubiera salido bien hecha y unánime. Senador, nada más una precisión con respecto a lo de las facturas falsas. Hablaba de las penas privativas para los empresarios que adquieran facturas apócrifas, pero ¿cuál es la pena para el que las facture, para el que las imprime y las vende? Sí. La pena es la misma, de 5 a 8 años. La prioridad es el que las vende, porque ese es el que tiene toda una infraestructura, claves CIEC falsas, esquemas y empresas inexistentes, y por eso a él es, aunque factures $1, vas para adentro. El que la compra, sí hay que tener sensibilidad, que hay muchas pymes que no tienen contadores y pueden ser engañados. O que hay empleados que pueden meter en problema a los jefes, a los patrones. Por eso ahí sí hay un tope. Pero ahí además se tiene que comprobar el dolo. Si no se adquirió de mala fe, no va a poder el Ministerio Público probar el delito. Entonces, esta era una lucha histórica. Vamos con todo contra los factureros. Y luego siguen más. Luego sigue el outsourcing falso, que también se come impuestos. Y las prestaciones de los trabajadores.
Luego vamos a ir por los sindicatos blancos que ahorita están de moda. Están haciendo muchos sindicatos sin control. Ahí también se lava dinero. Luego vamos a ir por los Panama Papers, por los paraísos fiscales. Y cerraría con ya el impedir el diferimiento de la consolidación fiscal. Porque con eso, las 100 grandotas, su tasa de ICR efectivo no es ni del 2. Pero al empleado, a nosotros sí nos retienen el 35. Y ellos ahí con estrategias, 1, 2, pérdidas, devoluciones. No, señor, se acabó eso y vamos a ir con todo. Senador, buenas tardes. ¿De qué depende que impulsen la reforma con cárcel oficiosa para los que vendan una factura falsa principalmente? Porque bueno, son muchos los lugares, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en el interior de la República, expendios donde se realizan. ¿Y depende de ustedes esta legislación de cárcel oficiosa o depende de los empresarios que al rato se van a estar reuniendo con ustedes para plantearles, yo creo que sus preocupaciones, o no sé si ya tengan algún proyecto ellos que ustedes están analizando? Empiezo con la segunda. Depende exclusivamente de nosotros. Somos los elegidos, tenemos el poder del voto y de dictaminación. Obviamente tenemos todo el interés de escuchar a la IP y si traen propuestas favorables, pulir el dictamen como lo hicimos domingo y lunes. Pero al final tenemos que encontrar un punto medio entre la IP y la ciudadanía. Tiene que haber un punto mediano para poder sacar adelante el tema. Y por eso es que la iniciativa hoy va, creo, bastante bien. ¿Qué falta o qué depende? Ya hoy en día la delincuencia organizada es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? No me voy a esperar a un juicio. Tengo indicios, vas para adentro, congelo cuentas, congelo empresas, congelo el certificado de facturación. ¿Cuál va a ser el debate? Bueno, si lo dejamos como un delito grave simplemente fiscal, o si este delito grave fiscal se tipifica también como delincuencia organizada y por ende entra en prisión preventiva oficiosa. Ese va a ser el gran debate. Yo opino que si es compraventa de factura y contrabando, sí debe ser prisión preventiva. Si no, se te van. Le dan el pitazo o el cascarón, tiene ahí las cuentas, la liquidez y en un minuto te sacan la lana. Y por eso es que vamos a impulsar a que sí lo sea. ¿Para cuándo este proyecto quieren sacarlo, senador? Pues el compromiso es que esté contemplado en el presupuesto 2020. Entonces tiene que ser antes de octubre. Yo quisiera que salga aquí en el Senado en agosto, septiembre y en la Cámara de Diputados luego ya sea en septiembre, octubre más tardar. Pues muchas gracias y a sus órdenes. Sí, sabes que se la di a Carlos, pero...